Dios es bueno. Así es, y todo el tiempo Dios es bueno. Quiero que tengan presente eso que acabamos de decir: Dios es bueno todo el tiempo. Hoy tenemos un tema que para muchos es un poco complicado presentarlo, y yo creo que es uno de los temas más difíciles de tocar en la Biblia, como es el caso de Saúl y la divina de Endor. Porque no nos concentramos muchas veces en el tema principal, o sea, cuál es el tema central del texto. Y que Dios nos ayude tanto a mí para explicarlo como a ustedes para recibirlo. Que Dios nos guíe nuestro espíritu y nuestra mente. Bienvenidas a las personas que nos acompañan en esta noche. Nos sentimos muy complacidos porque sabemos que son invitados del Señor. Y si Dios les ha traído hoy es porque, al igual que para nosotros, Dios tiene para ustedes hoy una perla de sabiduría para que se la lleven. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a rogar de su dirección y bendición. Padre, estamos delante de ti una vez más, Señor, para recibir tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Señor, que nuestra comprensión y nuestro entendimiento es definitivamente minúsculo, Señor, si no es porque tu Santo Espíritu nos guía y nos enseña y nos revela. Así que nos disponemos delante de ti una vez más, Señor, para que hagas la obra, Señor, que has venido haciendo en nosotros por puro amor, Señor, y misericordia. Te suplico por mis hermanos y por mí, Señor, para que seamos receptores del mensaje, y a mí, Señor, que me ayudes a darlo de la manera correcta, que vaya conforme, Señor, a como lo planeaste y lo pensaste cuando lo escribiste a través de los profetas. En tu nombre, bendito Dios, nos ponemos. En tu nombre, bendito Dios, rogamos por nuestras vidas y suplicamos, Señor, que tu favor y tu gracia, Señor, no pase desapercibido para nuestro corazón y nuestra alma. Amén. La divina de Endor. Vamos a estar básicamente en 1 Samuel capítulo 28. Voy a extrapolar algunos textos de ahí y los vamos a explicar. Pero cuando nos vamos a este texto, a este mensaje de la divina de Endor, nosotros siempre tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es el mensaje central que Dios tiene para nosotros? En este texto y en cualquier texto. Porque si yo no logro ubicar el mensaje que Dios tiene para mí, entonces me voy a perder de realmente la riqueza que está en el texto y me podría distraer buscando cosas que Dios no me mandó a buscar. Para eso la Biblia se presenta no poniendo más de lo que ella dice, ni poniendo menos de lo que ella dice, sino lo que ella dice. Y cuando digo lo que ella dice es de manera integral en toda la Biblia. No solo en el texto, sino en el carácter de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque ella misma se explica. Si nos preguntáramos cuál es el tema central, podríamos preguntarnos si la decadencia de Saúl, o sea, cómo Saúl llegó y empezó a caer poco a poco hasta llegar a ofender a Dios a tal grado que Dios no le escuchaba de ninguna manera. Es un buen tema, pero no es el tema central. Podríamos preguntarnos de la divina de Endor y la gente que anda viendo demonios en todo lado. Demonios, si se cae el café, el demonio del botacafé. O si venimos y vemos que se atrasó alguien para llegar por las presas, entonces el demonio de las presas. O sea, estoy así hablando de una manera irónica. Lo que estoy diciendo es aquella persona que se concentra en darle más tributo a Satanás del que no tiene que darle, porque Satanás no tiene ningún tributo. Satanás está vencido en la cruz. De hecho, desfilaron delante de nuestro Señor. Así que lo que Satanás hace en nuestras vidas es porque lo permitimos, porque dice que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos opera en nosotros para salvación, y ese es el Espíritu Santo, y es mucho poder. La otra pregunta que podríamos hacernos es acerca de la comunicación con los muertos. O sea, si podemos comunicarnos con los muertos.
que es un tema interesante hablarlo, pero no es el tema que está de centro en este texto. Entonces, ¿cuál es el mensaje realmente que deberíamos quedarnos, apropiarnos después de que terminemos de estudiar este texto? La base del estudio lo voy a hacer en un atributo de Dios. Y justo en ese atributo es que se va a desarrollar no solo el mensaje, sino el mensaje central del texto: la inmutabilidad de Dios. O sea, Dios es inmutable. Dios no cambia. No importa lo que usted y yo hagamos, Dios va a terminar con lo que Él propuso, con su propósito. Entonces no olviden eso, la inmutabilidad de Dios. Pero, pastor, la inmutabilidad de Dios en este texto, ¿en qué parte? No lo entiendo. Si está hablando de demonios, está hablando de un muerto que está subiendo, está hablando de una divina, de un rey en decadencia, de todo lo que usted acaba de explicar. En Malaquías 3, en el capítulo 3, verso 6, Dios habla justo de su inmutabilidad. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque si Dios cambiara como cambiamos nosotros, según las emociones o según las circunstancias, ya nos hubiera destruido. Y todos los días nos destruiría. Porque se dejaría llevar por el sentimiento, por la emoción. Pero Dios es inmutable. Dios dice que va a hacer algo y Él lo cumple, indiferentemente todo lo que aparezca en el camino. Para poder entender de la inmutabilidad de Dios, necesitamos ir a lo que es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios se conoce como el Evangelio. Lo que pasa es que la mayoría de las personas concentran el Evangelio neotestamentario. Y el Evangelio no es neotestamentario. El Evangelio, según Pablo, inició desde antes de la fundación del mundo. Esas son las buenas noticias. Ese es el buen mensaje. En latín es Evangelium. Evangelium significa una noticia que viene de adentro hacia afuera. El Evangelio consiste en la narración de la vida de Jesús y las palabras de Jesús, el cumplimiento de las promesas y las profecías en nuestro Señor Jesucristo. Las promesas y profecías dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y al resto de los que venían de él como descendencias, sobre que vendría un Mesías a morir para expiar nuestro pecado, que resucitaría al tercer día para llamarnos al arrepentimiento y darnos perdón a todo el que en él crea, el que crea en ese mensaje de evangelio. Pablo describe el evangelio de la siguiente manera: como el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora es manifestado a los santos a través de nuestro Señor Jesucristo. Misterio oculto. Oculto no es que no se quería mostrar, sino que no había sido enseñado. Y nuestro Señor Jesús vino a enseñar el evangelio. Eso lo ven en Colosenses 1, 26 y 27. Entonces, la razón del evangelio es lo que debe de movernos a nosotros cada vez que estudiamos un mensaje, sea cual sea. Y la razón del mensaje debe ir alrededor del evangelio. Y el evangelio es la noticia buena. Pero con la noticia buena viene una noticia mala. Significa que si yo recibo la noticia buena, voy a ser bendecido. Pero si yo rechazo la noticia buena, voy a tener una noticia mala, que significa que voy a tener la ira de Dios sobre mí. En Ezequiel capítulo 36, verso 22, refiriéndose a todo este mensaje, dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. En primer lugar, el evangelio no es por usted y por mí. Nosotros no somos, ni Israel es el motivo del evangelio. Me refiero a la buena noticia. Sino por causa de mi santo nombre, dice, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros por medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová, Señor,
el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El mensaje que tenemos hoy, el mensaje que vamos a extraer, en primer lugar, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la persona de Dios. Tiene que ver con su nombre. Tiene que ver con la persona de Cristo. O sea, con Dios mismo. No con nosotros, mis hermanos. Y si alguien dice, pero ¿por qué no conmigo? Yo soy el chineado de Dios. Nosotros no somos los chineados de Dios. A uno Él le dio ese título y le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Él, el Hijo, pactó con el Padre y el Padre con el Hijo para exaltar su gran nombre, para glorificar el nombre que había sido pisoteado desde los cielos por un querubín envidioso, codicioso, que fue expulsado hacia la tierra. Yo lo vi caer, dijo Jesús, como un rayo. Entonces el Evangelio trasciende la tierra porque va hasta los cielos para que los ángeles observen que en Cristo todo ha sido restaurado y todo se está restaurando. No en nosotros, no en los ángeles, no es Satanás el que tiene ningún mérito, no es usted y yo el que tiene ningún mérito. El único mérito goza y pesa sobre los hombros la espalda del que llevó la cruz. Ahí está, santificándose a Él mismo. En Juan 5:39, cuando nuestro Señor habla acerca de este mensaje, del cual vamos a desarrollar ahora, pastor, pero ¿y la divina de Endor? Paciencia, mis hermanos, estoy poniendo unas bases importantes para que puedan entender y pueda yo entender cuál es el centro del mensaje. Si no están esas bases, no entendemos el centro del mensaje y nos vamos por lo demoníaco y nos vamos por las cosas que Dios no está poniendo en ese mensaje a su iglesia. Escudriñad las escrituras, dice el Señor en Juan 5:39. Cuando el Señor está hablando de las escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Está hablando de los escritos de Moisés, está hablando de los salmos y está hablando de los profetas. De eso está hablando. Ni siquiera había sido escrito el primer libro del Nuevo Testamento, que fue Gálatas, allá por el año 49. O los evangelios que se empezaron a escribir cerca del año 53 para adelante. Así que eso no existía. Cuando él dice escudriñad las escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. O sea, no hay vida eterna ahí. A ustedes les parece que con eso tienen vida eterna. No, eso nos guía a la vida eterna. Porque la vida eterna está en Cristo. No es en la Escritura. La Escritura es una guía para encontrarnos con Cristo. Por lo tanto, cuando él dice que a ustedes les parece que ahí tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, significa, mi hermano y mi hermana, que todo texto que usted encuentre en la Biblia debe de ver a Cristo. No hay un solo texto que usted tome, por pequeño o grande que sea, que no nos lleve a Cristo. Porque ese es el centro del mensaje de toda la Biblia. Jesucristo, la obra de Cristo. En el verso 46 de ese mismo capítulo 5 de Juan dice, si creyereis a Moisés, hablando de lo que la gente le llama ley, que es el Pentateuco, si le creyeran a Moisés, dice, creerían en mí porque de mí escribió él. Ahí está el centro. En Lucas 24:44 él les dice, estas palabras son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora préstele atención ahí, cuando dice a los profetas, incluye el libro que vamos a leer, incluye el profeta que vamos a mencionar, que es Samuel, y incluye el texto que vamos a mencionar. Ahí está escrito de él. Cuando él va camino a Emaús y va hablando con dos de sus discípulos que no se habían dado cuenta que era él ya resucitado, eso lo ve en Lucas 24, verso 21, le dicen a él, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, hablando de Jesús, a Jesús que no lo habían reconocido. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día y no ha acontecido. No ha acontecido y andaba a la par de ellos.
O sea, sí, ya había acontecido, solo que ellos no se habían dado cuenta. En el verso 25 él le responde y le dice: oh insensatos, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto incluye el texto que vamos a leer. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?, pregunta él. Y empieza a explicarles todo el evangelio, todo el mensaje, que no está en el Nuevo Testamento todavía, porque no existe el Nuevo Testamento. Y entonces empieza desde Moisés. ¿Y por qué desde Moisés? Porque no había nada escrito de Adán a Moisés. Se le conoce como el periodo de la oscuridad, sino hasta que Moisés escribió. Y empieza desde Moisés, sigue por los profetas, les declara todo lo que está en las escrituras y lo que éstas decían de él. Así que Cristo es el centro del mensaje bíblico. Lo vea por donde le vea, sea antiguo o sea Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es antiguo también, porque la mayoría de las cosas ya se han cumplido. En todas las escrituras el mensaje central es nuestro Señor Jesucristo, y en el caso del que vamos a mencionar es su soberanía y su inmutabilidad. Subraye eso: soberanía e inmutabilidad. Así que el mensaje de la divina de Endor no es la excepción para hacer una interpretación diferente a la que se debe hacer en el resto de la Biblia. En 1 Samuel, en el capítulo 28, empieza a decir que ya Samuel había muerto. O sea, había un vacío espiritual dentro del pueblo. Saúl, dice el texto, que había arrojado a todos los encantadores y adivinos. Eso lo ven en el verso 3. Él, en obediencia a lo que dice Levítico acerca de lo que era la expulsión de los encantadores o de los adivinos, de los hechiceros, de la gente que hacía todo este tipo de brujerías, de adivinación. Todo esto había sido puesto en orden por el mismo Saúl. En el verso 4 nos narra a nosotros que los filisteos se juntaron para atacar a Israel, y que cuando Saúl ve, según el verso 5, a los filisteos, le da miedo y se turba su corazón en gran manera, dice. Claro, por supuesto, Saúl sabía que Dios ya lo había desechado, que Dios lo había hecho a un lado y se había provisto para él un hombre conforme a su corazón, que era David, quien iba a gobernar en lugar de él. Saúl lo sabía perfectamente y tenía miedo. Miedo porque el Señor no le contestaba de ninguna manera y no tenía su apoyo. Entonces, cuando él tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Dice el verso 6: consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, no se le revelaban los sueños. El Urim era, algunos dicen que eran unas piedras que se ponían dentro del pectoral, y que las piedras alumbraban cuando el Señor daba una respuesta positiva, y que las piedras no alumbraban cuando daba una respuesta negativa. En realidad, si nos ponemos a explicar el Urim y el Tumim, caeríamos en una especulación. Solo sabemos que eran dos instrumentos que eran utilizados por los sacerdotes para reconocer la voluntad de Dios. Bueno, encontramos que Saúl está en una terrible posición, amenazados por los filisteos, sin valor, totalmente acobardado, y Dios en silencio ante la solicitud y el clamor de Saúl. Lo que nos enseña a nosotros que Dios no va a responder siempre a cualquiera que lo busque. Dios va a responder cuando Él quiere responder. Aunque el silencio es una respuesta, pero Dios va a responder a cuando Él quiera responder y a quien Él quiera responder. Y Saúl en ese momento no era una de las personas a las cuales Él quisiera comunicarle nada. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido. Eso es lo que dice el texto. Saúl se había empecinado, se había obstinado por sostener a la fuerza algo que Dios le dijo: esto ya no se lo voy a dar a usted, se lo voy a dar a otra persona. Entonces, dentro de esa obstinación, Dios lo deja por la libre. Y es para que empecemos a aprender a nosotros, mis hermanos, cuando Dios dice no, es no.
Y nosotros debemos de aprender a aceptar la respuesta de Dios cuando es un no, porque también es respuesta. O cuando Dios dice espere, también tenemos que aprender a esperar. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que no aceptamos la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, pero no la aceptamos. Es más, cuando nos pasa algo o enfermamos, entonces decimos, Señor, glorifícate sanando a la persona, que tu nombre sea glorificado. ¿Y quién dice que Dios no se glorifica con que la persona esté enferma? Es más, ¿quién dice que Dios no se glorifica con que la persona muera? O que yo muera. O lo voy a ir más fino. ¿Quién dice que Dios no se glorifica cuando alguien va al infierno? La gloria es de Dios. Sea cual sea el destino, sea cual sea las circunstancias, estemos enfermos, estemos en salud, estemos en abundancia o escasez, Él sigue siendo Dios. Y Él, no importa en qué condición estemos nosotros, Él es digno de ser adorado. Saúl no aceptaba eso. Saúl no aceptó que Dios había designado algo. Pastor, que se haga la voluntad de Dios. ¿Y quién dice que no se está haciendo? Si no se estuviera haciendo, no pasaría lo que pasa, porque nada se sale de su soberanía. Porque mi hermano y mi hermana, aquí en el mundo se hace lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. El mismo Satanás tiene que pedir permiso para tocar a Job. Los demonios tuvieron que pedir permiso para caer en el hato de cerdos, porque quien gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de ella es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, es quien tiene toda potestad. Saúl no aceptó eso. Entonces Saúl, dice el verso 7, le dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Algo que estaba penado en Levítico y él mismo había acusado. O sea, cambió de pensamiento. Primero lo persigue, primero lo acusa, y ahora, como Dios no le contesta, entonces busca, como el perro que vuelve a su vómito, las estrategias humanas anteriores. Y dice: para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vea qué mal está Saúl. Emocionalmente, espiritualmente, aterrorizado, con miedo, totalmente desubicado de a dónde tiene que pedir el consejo. Pastor, pero es que Saúl le pidió el consejo a Dios y Dios no le contestó. Eso no nos da a nosotros autorización para ir a buscar otro consejo. Debemos de esperar. Si Dios no da una respuesta, es porque tiene nuestro corazón y nuestra mente que aprender a esperar, no apresurar las cosas. Y lo que hace Saúl es algo que yo digo: pero ¿qué es esto? Se puso otros vestidos, o sea, se disfraza para poder meterse dentro del área donde está la divina. Se disfraza para que no nos reconozca como el rey que es. ¿Cuántos de nosotros no cambiamos nuestro lenguaje cuando nos reunimos con otras personas? Y cuando estamos con los hermanos hablamos muy bien, muy decentes, pero cuando estamos con otras personas, mira mae, mira esto, mira aquí, mira allá, y cambia nuestro lenguaje. Porque nosotros no queremos ser acusados, descubiertos por las otras personas que somos cristianos, nos avergonzamos de eso. Hace mucho tiempo la gente, cuando iba a la iglesia, llevaba la Biblia en bolsitas, o no la sacaba cuando llegaba a la iglesia. Eran pocos las que la usaban debajo del brazo porque los molestaban, se avergonzaban de llevar la Biblia. Invitaban solo a gente que les recibiera la invitación porque eran cristianos, no invitaban a otras personas por miedo a que los avergonzaran. En Mateo 26, en el verso 74, la palabra dice así: entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Estaba hablando de Pedro, cuando negó a nuestro Señor, y el Señor le dijo: me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, dice el texto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que el gallo cante,
me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro quería pasar desapercibido. Pedro empezó a maldecir y a decir cosas para no identificarse como un seguidor de Cristo. Saúl quería pasar desapercibido. ¿Cuántos de nosotros queremos pasar desapercibidos, mis hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentamos en un restaurante que está lleno y se ora así como entre dientes, como los ojos medio cerrados, así que no me vean mucho, gracias Señor? No tomamos la acción de inclinar el rostro en reverencia y orar porque nos están viendo. Pero si estamos en la iglesia y hay una actividad de la iglesia, todo el mundo está pero totalmente en reverencia. ¿Qué importa dónde usted esté? No es que se va a poner a pegar gritos en oración, pero ¿qué importa inclinar el rostro en reverencia y darle gracias a Dios, y sea quien lo esté viendo? Bueno, Saúl llega de noche donde esa mujer, es lo que nos relata el texto, y le dice: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Para hacer subir algo significa que está abajo. O sea, no se sube algo que está arriba. Eso no funciona así. En lo que él se está refiriendo es al Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades se componía para los tiempos del Señor, antes del Señor, en 2 lugares: el seno de Abraham, conocido como el paraíso, y el infierno, que todavía lo conocemos hasta hoy. Antes de Cristo, la gente que estaba para salvarse, porque no podían entrar a la presencia de Dios hasta que el Señor no hubiera resucitado, muerto y resucitado, esperaban en el seno de Abraham, conocido como el paraíso también. Y los que esperan para condena eterna en el infierno, y hasta el día de hoy todavía está ahí. Ese está todavía funcionando. Y el infierno, la muerte, Satanás, el anticristo y todos sus secuaces van a ser arrojados al lago de fuego que está enterito, está nuevecitico. El infierno solo es un lugar de espera, y ya es tormento ahí. Bueno, cuando él dice que tiene que subir a alguien, tenía que subir ahí del Seol. Podía ser del infierno o podía ser del paraíso, de cualquiera de los 2 lados. Cuando él le dice esto a esta mujer, a la divina de Endor, en el verso 9 nos relata lo siguiente: y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? O sea, ella dice: esto puede ser un truco para ver si hago algo y me acusen con Saúl. Ella no lo había reconocido todavía. Entonces Saúl le juró por Jehová, y subraye eso: Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. De hecho, es la última vez que Saúl menciona el nombre de Jehová, en ese día, y al día siguiente muere. Lo cual significa, mi hermano, que la gente que tenga el nombre de Jehová en la boca no necesariamente está haciendo lo que Dios dice. Saúl era tan obstinado, tan descarado, que juró en el nombre de Jehová aún delante de una conducta prohibida por la ley de Levítico, que él mismo había reconocido. Entonces tenemos personas asegurando que lo que están haciendo es en el nombre de Dios, a sabiendas en su interior que no es en nombre de Dios, que es solamente por su propia vanidad, por sus propios deseos, por sus propias motivaciones, pero Dios no está en ese hacer. Es como cuando una persona le dice a otra: que se muera mi mamá, si no es cierto. ¿Cuántas mamás caerían muertas si eso se cumpliera? Así que cuando una persona dice: no, es que yo esto lo estoy haciendo en el nombre de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos si el fruto es de Dios y si es un fruto del Espíritu, porque si acaso contrario, no necesariamente es de Dios. Hay gente que ha matado en el nombre de Dios, hay gente que ha torturado en el nombre de Dios, hay gente que ha perseguido. Estuvo los tiempos en los cuales se perseguía a la gente que no creía en Jesucristo, se les asesinaba, se les quemaba, se les ponía en martirio hasta que aceptaran a la fuerza a nuestro Señor. Y eso no es de Dios.
Eso en la Biblia en ninguna parte dice que usted tiene que asesinar, matar, forzar o hacer daño. Más bien dice que nosotros deberíamos de morir por la causa de Cristo, no matar por la causa de Cristo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es matar por la causa de Cristo y otra cosa es morir por la causa de Cristo. Una vez escuché a un hombre en una película, no la recuerdo, que le dijo al otro que estaba al frente, le dice: es que todos estos morirían por mí. Hablando en una batalla de dos paladines. Y entonces el que estaba al frente de él le dice: entonces todos ellos morirían por ti. Le dice: sí, pero yo moriría por ellos, dice. Por eso estoy aquí al frente. Así es nuestro Señor. Nuestro Señor no nos manda a que matemos por Él. El Señor nos manda a que si es necesario muramos por Él. Entonces la mujer, en el verso 11, estoy hablando de la divina de Endor, le dice: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: Saúl, hazme venir a Samuel. Preste atención al verso 12 cuidadosamente, porque lo que la Biblia dice es lo que nosotros debemos de atender, no lo que el ser humano dice. Y la Biblia dice: y viendo la mujer a Samuel. ¿Qué es lo que dice el texto? Viendo la mujer a Samuel. Ahí no dice: y viendo la mujer un espíritu. Ahí no dice: y viendo la mujer un demonio. Ahí no dice: y viendo la mujer una aparición. Ahí dice: y viendo la mujer a Samuel. Clamó en alta voz, o sea, se puso a gritar, se asustó. ¿Por qué se puso a gritar ella? ¿Y por qué le grita a Saúl y dice: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Porque lo que ella estaba viendo no era acostumbrado para ella. Ella estaba acostumbrada a engañar, a manipular, y lo que estaba viendo dice: no, de verdad está pasando. Es como lo que le acabo de decir. ¿Qué pasa si alguien dice que se muera mi mamá y cae la mamá muerta? Se va a asustar y va a decir: ay no, pero no era cierto. Porque nosotros somos ligeros a usar la lengua y la boca y todavía poner a Dios como nuestro testigo. Pero gracias a Dios que Él es inmutable. Y Él dice: porque yo no cambio, ustedes no han sido destruidos. La mujer clama en alta voz y le grita y le dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas. ¿Qué has visto? No tenga miedo. ¿Qué ha visto? Y la mujer dice: he visto dioses. La palabra ahí son Elohines. He visto dioses que suben de la tierra. Ella no dice: he visto demonios. Y cuando se está refiriendo a dioses, lo que ella se está refiriendo es algo que ella no está reconociendo, pero sí le está asustando. Entonces en el verso 14 dice: Saúl, ¿cuál es su forma?, le dice. Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro en tierra hizo una gran reverencia. Y lea cuidadosamente el verso 15 conmigo. Y Samuel dijo a Saúl. ¿Qué dice la Biblia? Y el demonio dijo a Saúl. Y la aparición dijo a Saúl. Y el espíritu, no, dice: y Samuel dijo a Saúl. No hay necesidad de cambiar nada, ahí está escrito. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. ¿A qué nuevo? ¿Qué novedad para Samuel? No me responden más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. No le hizo caso en vida y ahora le quiere hacer caso en muerte. Eso es como las personas que resulta que en lugar de honrar a sus padres, a su esposa, a su esposo en vida, entonces quieren honrarlos en la muerte. ¿Ya para qué? ¿Para qué confites en el infierno?, decía mi abuelo. Nosotros honramos a las personas mientras vivan. Nosotros amamos a las personas mientras vivan. Nosotros nos reunimos con las personas mientras vivan. Ya el que está muerto, ya no hay nada que hacer. Pero nosotros queremos ir a buscar a los muertos
a donde nosotros no podemos llegar. Voy a hacer una pausa aquí. Y voy a hacer una pausa porque aquí es donde la mayoría de la gente dice, no, es que esto era demoníaco, esta era la divina de Endor, estaba saliendo un demonio, y entonces no fue Samuel, sino una aparición demoníaca de Samuel. Les voy a dar un texto donde pasa algo muy similar, solo que no se ve con la extrañeza o el recelo que se ve que estamos leyendo ahorita. Cuando usted va a Mateo capítulo 17, al verso 1, el texto nos relata: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y escucha el verso 3: y he aquí les apareció Moisés y Elías. Estaban muertos. Estaban esperando también la venida de Cristo. Moisés había estado 1300 años de Cristo y Elías 900 años antes de Cristo. ¿Por qué este texto no se ve con recelo? ¿Por qué aquí no se dice que eran demonios? ¿Por qué no dice que eran apariciones? Porque estaban hablando con él. Entonces, como quien está en la escena es nuestro Señor, entonces este texto sí se toma como algo de Dios. Si las personas no podían en ese momento venir de la muerte, en ese momento, y recalco, y ahora lo voy a explicar por qué. ¿Por qué Moisés y Elías sí? ¿Y por qué Samuel no? En el verso 16 de 1 Samuel 28, siguiendo con el relato para poder empezar a terminar de armar el cuerpo del mensaje, Samuel dice. ¿Quién dice? Samuel. Por favor, escuchen. Entonces Samuel dijo. Lo quiero recalcar esto porque constantemente habla de que es Samuel. No le quitemos al texto ni le pongamos, solo lo leemos. Eso es todo. Es fácil. ¿Para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado del reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ya no le digo a un hombre conforme al corazón de Dios, le digo a David directamente. Es de él el reino. Como tú no obedeciste, subraye tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste, subraye ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Te ha hecho esto hoy. O sea, mis hermanos, este incidente que es controversial, el cual lo ven muchos con muchos enfoques, y hasta a algunos les da miedo abordarlo por ser criticados, lo cual no es importante si somos criticados mientras prediquemos la palabra de Dios. La palabra es clara, la palabra no se contradice, y por eso estamos viendo todo un esquema completo para poder ver qué fue lo que pasó ahí. Hay 4 posibilidades sugeridas de muchas personas. Algunos creen que esto fue una alucinación de la divina, lo cual no, porque se asustó. No era una alucinación, él ya estaba viendo algo. Otros creen que fue un engaño de la divina, lo cual no, porque también Samuel conversó con Saúl, o Saúl conversó con Samuel, y la divina estaba viendo lo que estaba pasando ahí. Y algunos creemos que realmente era Samuel. ¿Por qué? En primer lugar, la divina no tiene ningún poder sobre Samuel, como Satanás no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Ningún poder, mis hermanos. El que anda viendo demonios en todo lado es porque no conoce el poder de Cristo que opera en él. Sí hay demonios, sí hay influencia demoníaca, pero a los salvados y redimidos por Cristo no los puede tocar. Porque el poder que está ahí fue el poder creador, el que hizo al hombre, el que hizo la tierra. Es el espíritu que se paseaba en el Génesis. El mismo poder que lo expulsó de los cielos. El mismo poder que lo tiene condenado y lo va a atar por siempre. ¿Qué poder tiene?
Satanás sobre la fuerza y poder del Espíritu Santo, 0. Y puede ponerle 0. Tampoco ningún encantamiento puede ser utilizado sobre un santo. No se puede. Nadie puede maldecir a un hijo de Dios y que eso prospere, porque Dios está revistiendo a sus santos. Tampoco Samuel vino porque la divina lo llamó, porque ella no tenía un poder tan grande como para hacer que Samuel viniera a hablar con Saúl. Samuel apareció por una sola razón, porque Dios tenía un propósito especial para ello. Y el propósito especial, mis hermanos, es mostrarnos el carácter de Dios, porque es a Cristo el que tenemos que ver, su inmutabilidad y su poder. Ejemplos que les voy a dar para poder darle más contenido a esto. Oseas. En Deuteronomio 23:17 hay un texto que dice así, una prohibición: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Ese es el mandamiento. Y escuche lo que Dios le dice a Oseas en el capítulo 1. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Fue pues Oseas y tomó a Gomer. ¿Por qué? No hay una aparente contradicción ahí. Dios no está diciendo no haga esto, pero le dice a Oseas que lo haga. En Oseas, en el mismo capítulo 1, allá en el verso 10, dice: y en el lugar donde les fue dicho vosotros no sois, pueblo mío, les será dicho sois. O sea, bueno, o lo son o no lo son. No hay también una aparente contradicción ahí. Ahí lo que estamos viendo es la inmutabilidad de Dios. No, pastor, ahí no está la inmutabilidad de Dios porque Dios está cambiando. No, Señor, Dios no está cambiando. Dios lo que está diciendo es: mire, hijos de Israel, porque yo no cambio, por eso ustedes no han sido destruidos. Porque a pesar de los errores que se cometan, a pesar de las diferentes decisiones que se tomen, a pesar de que Dios le da una orden a Oseas y después le da una aparentemente diferente, todas se basan en una sola: en la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no cambia. La misericordia de Dios es inmutable. La longanimidad de esa misericordia, cuando Dios extiende el tiempo, está basado en su compasión, en su amor, en el deseo que vayamos al arrepentimiento. Por eso en Oseas capítulo 11:8, cuando él está hablando de por qué hace las cosas, le dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre. Ustedes cambian, yo no. Ustedes un día son amigos y mañana echan a sus amigos de su presencia. Ustedes un día se prometen lealtad y después se andan divulgando. Ustedes se comportan como los más cercanos y de pronto son los más enemigos del mundo. Yo no. Si yo digo que los amo, los amo. Si yo digo que me entrego por ustedes, me entrego por ustedes, al grado que bajó Judas con un montón de gente a besar a Jesús, y Jesús lo primero que le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Porque Jesús era amigo, aunque Judas no lo apreció. Porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, por eso no entraré a la ciudad. Había gente excluida de la congregación también, mis hermanos. En Deuteronomio 23:1 dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado el miembro viril. Está hablando de los eunucos. No entrará en la congregación. Ese es el mandamiento. Pero escuche lo que dice en Hechos 8:35, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, el que venía de Candace. Dice el verso 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cuál escritura? Todo lo que es el Antiguo Testamento, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Desde dónde se lo anunció? Desde el Antiguo Testamento. Entonces el eunuco dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón. Y respondió y dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hay que creer? Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la salvación y que no depende de nosotros, que es exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Samuel, volviendo al desarrollo del texto de 1 Samuel 28, en el verso 19, Samuel le dice: y Jehová entregará, está profetizando, y Satanás no puede profetizar, Satanás no puede anticipar eventos, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Estaréis conmigo. Pero cuidado, mis hermanos, cuidado. Cuando él le dice estaréis conmigo, él se lo está diciendo en un contexto antes de la resurrección de Jesucristo. Antes de la resurrección de Jesucristo estaba el Hades. Y habían dos lugares, el infierno y el paraíso. El infierno y el seno de Abraham. Él le está diciendo que él va a estar en el Hades. No en cuál de los lados del Hades, eso sí. Le está diciendo que va a estar en el Hades. Ahí estaba Samuel, ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías. O sea, no estaban en el cielo, ninguno, hasta que Jesús no resucita. Jesús lo explicó en una parábola o en una historia como es la de Rico y Lázaro. Lo encuentra en el capítulo 16 de Lucas, ahí del 19 al 31, no lo voy a leer, pero ahí lo explica él. Él habla del seno de Abraham, dónde está el rico y dónde está Lázaro. Se podían ver, uno en un lugar de tormento y el otro en un lugar de paz. Mañana estarás conmigo, le dice, tú y tus hijos. No necesariamente iban a estar ni en el mismo lugar con Saúl, los hijos, porque podía ser que los hijos estuvieran al frente con Abraham, o podía ser que todos estuvieran acá. Eso no lo sabemos, y nosotros no podemos decirlo, porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que nosotros no podemos ni condenar al justo ni perdonar al pecador. Eso le corresponde solo a Dios, no a nosotros. Nosotros no podemos decir quién está en un lado y quién está en el otro. Ni siquiera yo voy a decir dónde está Saúl. Eso le toca a Dios. Pero sí estaba en el Hades. ¿En cuál de los dos lados del Hades? No lo sé. Pero de ahí subió. De ahí subió Elías, de ahí subió Moisés, que estaban en el monte de la transfiguración, y de ahí subió Samuel. ¿Por qué con Elías y con Moisés no hacemos un argumento que esto es algo demoníaco? Porque estaba Jesús. ¿Y por qué con el caso de que porque estaba la divina de Endor? ¿Y quién dice que a Dios lo limita el lugar? O sea, Dios está limitado, depende de quién esté. Dios se manifiesta donde a Él le dé la gana. Si yo les pregunto a ustedes, ¿está Dios en el infierno? Presente. ¿Está Dios en el lago de fuego? Presente. Sí, mis hermanos, sí está presente. Pastor, ahora sí, de verdad, yo no vuelvo a esta iglesia. Usted está diciendo una herejía. ¿Sabe que está presente ahí por siempre y para siempre? La ira de Dios. Porque no hay nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, que no esté bajo su control. Así que Saúl podía estar en el área general, pero no había definido un lugar en ningún momento. ¿Por qué el texto este es tan controversial? ¿Por qué nosotros no podemos entender este texto y solo tirarlo a la parte demoníaca? Porque no lo ponemos en el centro, en el epicentro, que es en Cristo. Y le damos más tributo al enemigo que a Dios, en un texto que él está desarrollando. En Mateo capítulo 12, en el verso 41, cuando el Señor estaba hablando con los religiosos de la época, Él dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y preste atención a lo que dice el Señor: y aquí más que Jonás está en este lugar. ¿Qué está diciendo? Yo estoy aquí, yo soy más que Jonás. Este pasaje lo que está enseñándonos a nosotros es de soberanía de Dios. Yo soy Dios. Lo entendemos nosotros como creyentes. ¿Sabe cómo lo entendió un hombre inconverso?
Un hombre que en su momento cayó como una bestia a comer 7 años pasto porque olvidó el consejo del profeta Daniel. Nabucodonosor. Escuche cómo entiende Nabucodonosor lo que nosotros a veces no entendemos. Escuche cómo entiende Nabucodonosor lo que nosotros no comprendemos cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan. Son más reverentes los demonios que van para el infierno eternamente, para el agua de fuego, que nosotros, porque ellos saben para dónde van y tiemblan. Y nosotros somos tan osados, tan abusados de abrir la boca más de la cuenta. En Daniel 4 dice así, en el verso 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, está hablando el rey, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Voy a hacer una pausa ahí. Me gustan las pausas. ¿Qué es un dominio sempiterno? No es eterno. El dominio eterno es lo que no tiene principio y no tiene fin. El dominio sempiterno es lo que tiene principio pero no tiene fin. Está hablando del reinado de Jesús después de la resurrección. Eso es sempiterno. Entonces, ¿de quién está hablando Nabucodonosor? De Jesucristo. Lo entiendo cuando yo entiendo lo que significa sempiterno y dominio sempiterno. Está hablando de la obra de Cristo. Dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y póngale en negrita, nada. Él hace según su voluntad. En el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y no podía traer a Samuel y presentarlo delante de Saúl para darle una oportunidad a Saúl. Hermano, yo no le voy a decir dónde está Saúl, no me toca a mí hacer eso, solo toca al Espíritu Santo o a Dios cuando nos presentemos a ver dónde está Saúl. No soy yo el que le va a decir, pero Saúl tuvo una oportunidad a partir de ese momento. Eso es misericordia y Dios es inmutable y su misericordia permanece constantemente llamándonos al arrepentimiento. Mañana vas a estar muerto, le dijo. Esa es la profecía. Lo que haya hecho Saúl de ahí para adelante, no lo sé. Solo sé que era una oportunidad. Él sabía a qué hora, qué día iba a morir. Él y sus hijos. ¿Qué hizo él con esa información? No lo sé. Pero pasó como Dios dijo. Y yo no veo ahí un acto demoníaco, sino veo un acto de misericordia. Veo un acto de un Dios soberano, inmutable, poderoso, diciéndole a un hombre testarudo, necio, que aún iba en contra de la ley, en contra de lo que él mismo había hecho, le está diciendo, mire, se te acabó la cuerda. Se te acabó el tiempo. ¿Qué pasaría si en este momento a nosotros se nos aparece un ángel y nos dice, mañana a las 2:05 minutos vas a estar muerto? ¿Qué haríamos? ¿Aprovecharíamos el tiempo? ¿Vendríamos delante de Dios nosotros con un genuino arrepentimiento? ¿A quién llamaríamos? ¿Qué palabras diríamos a través del teléfono a personas que llamaríamos? ¿A quién llamaríamos? Si sabemos que a las 2:05 minutos de mañana en la tarde estaríamos muertos, ¿qué haríamos? Saúl tuvo esa oportunidad, mis hermanos. Él la tuvo. Y usted y yo la tenemos todos los días. Porque aunque no sé, y usted no sabe qué día vamos a morir, todos los días el Señor nos llama a nosotros al arrepentimiento, a considerar nuestra vida, a reflexionar lo que hacemos. Porque ninguno de los que estamos aquí es digno de nada. Nosotros somos beneficiarios de la cruz. La víctima de la cruz es nuestro Señor Jesucristo y Él es digno de ser adorado, de ser alabado. Todo gira alrededor de Él. Apocalipsis capítulo 5, para entender el centro del mensaje, dice, ¿quién es digno? Verso 2, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Y sabe qué dice Juan? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra. Y preste atención a esto.
ni debajo de la tierra. Y ahí incluye el lugar donde estaba Samuel, donde estaba Moisés y donde estaba Elías. Ni ahí había nadie digno, ni arriba, ni en la tierra, ni abajo. Había quien pudiera abrir el libro, ni aún mirarlo. En el verso 13 del mismo Apocalipsis 5 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y escuche esto, y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, o sea, en los lugares y lo que incluye, los oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quiénes están diciendo eso, mis hermanos? Y subraye: cielos, tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están diciendo Él es digno? Esto es un cumplimiento de lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque hasta los demonios se tienen y se han de inclinar delante del Hijo, porque Él es el Rey, porque el Satanás no tiene ningún poder más que rendirse y aceptar su derrota. ¿Y sabe qué sucede cuando eso pasa? Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Cierro con estos versos. Jesús manda a los 70 a hacer milagros. También manda a los discípulos. Ahí van los obedientes, y iba Judas también. Y no dice que Judas no hizo milagros, ni dice que Judas no cumplió con la misión. Ahí van todos, andaban todos haciendo lo que el Señor les mandó a hacer, a todos los discípulos. Y cuando regresaron, escuche lo que dicen ellos. Lucas 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban contentísimos. El poder que estaban experimentando, los demonios temblaban ante las palabras de ellos, venidas de nuestro Señor Jesucristo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Felices, contentos. Claro, si hubiéramos sido nosotros: wow, cómo Dios te usa, mi hermano. Cómo Dios te usa, mi hermana, maravilloso. Seguramente ayunas todos los días, seguramente doblas rodillas, eres un guerrero, eres una guerrera, magnífico, eres una persona súper especial, necesitada dentro de la iglesia. Sin ti, ¿qué haríamos? Eso seríamos nosotros, lambiscones, halagadores. Jesús no funciona así. Nuestro Señor dice en el verso 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero si tienen potestad, si tienen la fuerza, si no puede tocarlos el enemigo, eso es una verdad, es una realidad, a menos que nosotros lo permitamos. Pero, dice el Señor, y este pero póngalo bien grande, enorme: no se regocijen de que los espíritus se los sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Él le dijo a Pablo: bástele mi gracia, o sea, suficiente que lo salvé. Nosotros, ¿sabe qué somos, mis hermanos y mis hermanas? Somos personas que por cualquier cosita nos tiramos para arriba. Y cuando vemos algo así como que medio no nos gusta, entonces le echamos los clavos al demonio. No, mis hermanos, nosotros deberíamos de concentrarnos realmente en el verdadero milagro. Y el milagro está sentado en cada una de esas sillas. Usted es el milagro, yo soy el milagro. El milagro está en que, siendo nosotros pecadores, muertos en delitos y pecados y mereciendo el infierno eternamente, Dios se fijó en nosotros, porque Él no cambia, porque Él es inmutable, porque el centro del mensaje es la misericordia de Dios.
Porque el mensaje céntrico del Evangelio es la misericordia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia entonces? 386 veces en la Biblia se menciona la misericordia de Dios. 13 veces el infierno, y solo en el Nuevo Testamento y en 2 libros. ¿En qué está concentrado Dios? ¿En que le demos importancia a los demonios? No, mi hermano, en que le demos importancia a su salvación y a su gracia, y que levantemos y exaltemos el nombre, y nos preguntemos a nosotros mismos cuando nos aflija, cuando nos venga el dolor, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿Hacia dónde vamos a correr? ¿Hacia donde la divina de Endor? ¿Hacia nuestra obstinación? ¿Hacia las amigas o los amigos? ¿Hacia el pastor? No, mis hermanos. Pedro dijo: ¿a quién iré? Porque solo tú tienes palabras de vida. El único refugio perfecto, inmutable, que no cambia y que no te va a fallar, no te va a traicionar, leal, fiel por la eternidad, se llama Jesús. Y a Él es al que se le debe dar toda gloria, y toda lengua debe confesar que Él es el Señor, y toda rodilla se debe postrar delante de Él. Mientras Shani se prepara para que cantemos, voy a hacer una oración y les voy a invitar a ustedes que se concentren, por favor, en este mensaje. Que se concentren en lo que se llevan hoy para sus casas. Porque si hoy escucharon un mensaje que les trae sabiduría, es por la misericordia de Dios. Si hoy sus vidas se han encontrado con algo que les levante la fe, es por la misericordia de Dios. Si ustedes se van a ir para la casa y yo me voy para la casa con más sabiduría con la que vinimos, es por la misericordia de Dios. Porque Santiago dice que todo lo bueno viene de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu mensaje. Te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Ayúdanos a dejar de ver la oscuridad y poder ver la luz admirable, que fue lo que nos dijiste. Concéntrense en que sus nombres han sido inscritos en los cielos. Señor, ayúdanos a entender, Señor, como le dijiste a Pablo: bástele mi gracia. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en la obra que has hecho en nuestros corazones, y a confiar que si lo hiciste en nosotros, lo puedes hacer en otras personas. Ayúdanos a representarte dignamente, Señor, y ayúdanos a verte a ti en cada pasaje, sea cual sea, porque tu palabra, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solo nos habla de ti. En tu nombre santo, amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
buscar en paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Reconocemos, Señor, que eres tú quien nos ha traído hasta tu presencia. Por eso te damos gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que tú harás. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gracias, Dios y Rey, por habernos encontrado, por permitirnos estar en tu presencia. A Dios sea la gloria, la honra, adoración y alabanza, desde ahora y para siempre.